Nosotros somos el equipo 5, grupo 3AB6, teoría de los circuitos 1. Los integrantes somos Núñez Velasco Brandon, Sánchez Ramírez José de Jesús. Cruz Ordaz Miguel Antonio. Esta es la práctica número 1, seguridad e instrumentos de medición, la cual tiene como objetivo que el alumno entenderá los riesgos a causa de los accidentes eléctricos, al igual que las consecuencias que afectan al cuerpo humano. También tiene como objetivo el aprender el funcionamiento de los instrumentos de medición, como el ohmmetro, el voltmetro y el amperímetro, o el más usado recientemente, el multímetro, el cual contiene estas tres herramientas y muchas más. El multímetro es el instrumento más utilizado en la industria, ya que permite realizar distintas mediciones de distintos valores y unidades, como la diferencia de potencial, la resistencia y la corriente o continuidad también, entre otras más. También la capacidad de este instrumento dependerá del fabricante, ya que él es el que establece el rango y las unidades a medir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Sánchez Ramírez y a continuación les voy a hablar acerca de los conceptos básicos para realizar esta práctica, así como de algunas consideraciones técnicas que debemos de tener al usar diferentes tensiones de electricidad. Bien, en cuanto a los conceptos les voy a hablar de lo que es tensión, intensidad de corriente y resistencia. Bien, comencemos con la tensión. La tensión es básicamente una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esta tensión nos va a poder permitir que si conectamos algún componente dentro de estas dos terminales haya un flujo de corriente. Este flujo de corriente es a lo que llamamos intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que pasa por una sección de un conductor por unidad de tiempo. Las unidades es Coulomb por segundo, ¿verdad? Sobre segundo. Y ahora la tensión y la intensidad están relacionadas. Lo que los relaciona es el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se define como la oposición al paso de corriente eléctrica que ofrece un material. Este se mide en ohms y pues entre más aumente la resistencia, menos flujo de corriente va a haber. Bien, ahora para poder hablar un poco de las consideraciones técnicas, tenemos que ver, bueno, qué problemas nos puede causar a nosotros como seres humanos el manejo de tensiones de electricidad. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la fibrilación. La fibrilación es cuando pasa una corriente eléctrica por el corazón, causando que cambie el ritmo de trabajo del corazón y de esta forma causar problemas en el corazón. Puede causar incluso paros cardíacos en el peor de los casos, o también no solamente en el corazón, puesto que nuestros músculos y la mayoría de nuestro cuerpo trabaja con pequeños pulsos eléctricos. Cuando hay un paso de corriente por nuestro cuerpo, puede hacer que nuestro cuerpo sufra de contracciones musculares. Esto es causado porque pues, se engaña, por así decirlo, el músculo con la corriente y comienza a hacer cosas raras. En el caso del corazón, la fibrilación causa que el corazón comience a palpitar cuando no debe, causándole una asincronía y de esta forma problemas como paros cardíacos. Es importante siempre tener medidas de seguridad. Por ejemplo, si trabajamos con tensiones de corriente ya sea directa o alterna muy altas, usar los guantes aislantes, no quitarnos por ejemplo cadenas, esclavas o cualquier cosa de metal que tengamos en nuestro cuerpo. Voltímetro. Este instrumento de medición se utiliza para medir la diferencia de potencial, la tensión, ya sea de forma analógica o digital. Para medir con este instrumento se necesita conectar en forma paralela a la carga, o ya sea directamente en paralelo a la fuente.
Los materiales para esta práctica fueron un multímetro digital, resistencias de 22 ohms, 27, 33, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, todas a 1 watt, una protoboard, cable para la conexión, fuente de corriente continua o 24 volts y caimanes para la conexión. El procedimiento de la práctica fue el siguiente. Con el multímetro se midieron la resistencia de dos cuerpos, es decir, de dos personas, y las cuales se escribieron en una tabla, la tabla número 1. Las mediciones fueron de mano derecha a mano izquierda, de una mano a un pie. Repitió la misma operación, pero humedeciendo las partes anteriormente mencionadas, es decir, se humedeció la mano y el pie. Inmediatamente, el paso 3 de la práctica fue identificar el valor de 10 resistencias y compararlas con el valor de fabricante, y esas fueron anotadas en la tabla número 2. El paso 4 del procedimiento fue medir la tensión de salida de 5 fuentes de corriente continua y compararlas de igual modo con el fabricante. En el paso 5 se armó un circuito en el cual consistía de una fuente de 5 volts y una resistencia de 56 ohms. Posteriormente se midió la intensidad de corriente y tensión suministradas en la resistencia y se anotaron los valores obtenidos en la tabla número 4. En el paso 7 se repitió el paso 5 y 6, pero los valores variaban, es decir, la tensión seguía siendo de 5 volts, pero la resistencia variaba a una de 68 y el segundo valor de la resistencia era de 82 ohms. Esa es de igual 9. Nos da 13. ¿Está solo 3? Nos da 13.17. Conclusión es que entendimos cuáles son los riesgos que corremos los humanos al tratar con un circuito eléctrico y que gracias a esta práctica pudimos observar cuáles son esos riesgos de una manera segura. Y también entendimos que no debemos confiarnos en los datos que nos brinde el fabricante, tal como el ejemplo de las resistencias en las cuales el fabricante nos da el valor de una resistencia, pero no podemos fiarnos de ellas, siempre hay que medirlas, y esa sería mi conclusión. Mis conclusiones relacionadas a esta práctica pues son muy variadas, porque aprendimos a checar cómo se comporta la intensidad de corriente y confirmar que sí se comporta efectivamente como nos lo menciona la ley de Ohm, ver cómo nuestro cuerpo pues, de verdad es un conductor de electricidad bajo ciertas condiciones. A veces puede ofrecer una resistencia muy alta y a veces muy baja. Esto es un peligro cuando es baja porque es muy fácil que nosotros nos electrocutemos cuando estemos manejando esta clase de tensiones. ¿Qué más? Bueno, también aprendimos de las consecuencias que puede tener el mal manejo de la electricidad. Por ejemplo, es el caso, como les mencionaba, de lo que es la fibrilación, en donde nosotros podemos sufrir incluso un ataque cardíaco por esto, o incluso hasta quemaduras. Entonces, pues sí, siempre estar cuidando nuestra salud, usando, siempre ser precavidos, no, por ejemplo, si vamos a trabajar con corriente alterna y eso, desconectar las fuentes cuando nosotros hagamos alguna clase de movimiento en nuestro circuito, o por ejemplo, si nuestro cuerpo está mojado por alguna razón, no sé, llovió, vienes a hacer ejercicio, tener aún más cuidado en dónde metes la mano si estamos trabajando con electricidad, o también simplemente aprender a medir otra clase medir como por ejemplo la resistencia, la tensión, la intensidad de corriente con el multímetro. Y creo que eso sería todo.
Muchas gracias. Eso es todo, amigos.